Por favor, pásense a Meet. Listo. Bueno, hay diferentes tipos de sistemas estructurales. Entre esos tenemos sistemas de muros de carga en la que, como muestra aquí las figuritas, miren, voy a ponerlo en presentación. Bien, entonces como muestra la figura, este, en este sistema de muros de carga, los que reciben la carga vertical o soportan la carga vertical, como lo muestra aquí, son los muros. Es un sistema de muros unidos con placas en todos los pisos. Entonces los muros reciben cargas verticales. ¿Y quiénes reciben las cargas horizontales o sísmicas? Los reciben los muros también. Ay, esperen otra vez. Hay alguien más que quiere ingresar. Ya. Ya le di ingreso a la persona que faltaba. Bueno, entonces en el sistema de muros de carga son muros y placas. Los muros reciben la carga vertical y las cargas sísmicas. Soportan cargas verticales y cargas horizontales. En el sistema combinado, la figurita lo dice clarito. No, así cuando vamos a terminar. Listo. Vuelvo y repito, pues para lo que acabaron de ingresar. Tenemos los sistemas, vamos a ver las diferencias entre los diferentes sistemas estructurales que se presentan eh, en las edificaciones. Entonces tenemos el sistema de muros de carga en que los muros, ay Dios, otra vez, mi- y en Zoom también alguien. Ya pude acceder por el correo personal. Ah, sí, bueno. Bien, continuamos. Te vuelvo y repito, los muros, el sistema estructural de muros de carga consiste en muros que bien pueden ser de concreto o mampostería. Mampostería puede ser en bloque de cemento o de concreto y bloque de arcilla. Entonces, cualquiera de esos tres sistemas se podrían utilizar como sistemas de muros de carga. Entonces, puede ser muros de concreto, muros de arcilla con bloques de arcilla o muros con bloques de concreto. Entonces, esos serían los muros. Esas unidades se unen, se amarran. Las unidades, si son con bloques, las unidades se unen con mortero de pega o junta de pega o grouting. Bueno, se pegan y conforman un muro. Así conforman un muro completo.
Mientras que en el sistema con muros de concreto son formaletas que se funden, se colocan las dos formaletas y se funden, colocan al lado y lado y se funden los muros, habiendo dejado previamente una malla electrosoldada que es la que soporta tanto el muro con la con la malla electrosoldada, van a ser capaces de soportar las cargas verticales y las cargas horizontales, ocasionadas bien sea por sismo o por viento. Bien, ese sería el sistema de muros de carga. El sistema combinado consiste en que hay pórticos de concreto reforzado, pórticos o bueno, eh, puede ser pórtico de concreto reforzado o pórticos metálicos. Son pórticos resistentes a momentos, con muros, hay muros en ambas direcciones, puede haber muros. Y entonces, ¿qué sucede en estos? En este sistema combinado, los pórticos van a soportar toda la carga vertical y los muros son los que van a soportar las cargas horizontales. Ese sería el sistema combinado. Bien, ese es el sistema combinado. Entonces, repito, es una edificación donde hay pórticos que bien pueden ser de concreto o metálicos, y esos pórticos resistentes al momento eh, soportan todas las cargas verticales. Y los muros que hacen parte del sistema combinado, soportan las fuerzas horizontales. Esa es una modalidad. Otra modalidad es, en el sistema combinado, la otra modalidad en el sistema combinado eh, es que las cargas verticales van a ser soportadas, mucho, tanto cargas verticales como cargas horizontales van a ser soportadas por los dos sistemas, por el sistema por los pórticos resistentes a momentos, o por estos pórticos que se muestran acá, los pórticos, y las pantallas o muros van a soportar tanto cargas verticales como cargas horizontales. Esas serían las dos modalidades del sistema combinado. En el sistema pórtico, el sistema pórtico es que no hay muros, no hay muros que se vayan a colocar para soportar cargas horizontales o verticales, no, solamente lo que van a soportar las cargas horizontales y verticales van a ser los pórticos. Entonces, a esto se le llama pórticos resistentes al momento, PRM, pórticos resistentes al momento. Los pórticos resisten tanto cargas verticales como horizontales. O sea, la edificación solo va a tener pórticos, pórticos resistentes al momento, solo va a tener pórticos. Entonces, si la edificación tiene solo pórticos, pues los pórticos tienen que ser capaces de soportar todas las cargas, que serían las verticales y las horizontales. Repito el combinado. El combinado puede ser en que haya muros y pórticos, y ambos resisten tanto cargas horizontales como verticales. La otra modalidad es que existan ambos pórticos y muros, pero los pórticos únicamente resisten cargas verticales y los muros van a resistir las cargas horizontales. Ese es el otro, o sea, esas son las dos modalidades del sistema combinado. El sistema de muros de carga en que solo hay muros, no hay pórticos, solo muros, y los muros con sus placas. Y los muros resisten solamente, los muros resisten tanto cargas verticales como horizontales. O sea, si solo hay muros, pues tienen que soportar ellos cargas verticales y horizontales. Igual, si solo hay pórticos,
pues ellos tienen que soportar tanto cargas horizontales como verticales. Bien, y en el sistema dual, es un sistema parecido al combinado, en que hay pórticos y hay muros. En este sistema dual, las cargas, o sea, los pórticos son los únicos que van a soportar las cargas verticales. Los muros no. Los muros no se plantean para resistir cargas verticales. Pero se permite también de que pueden soportar un porcentaje. O sea, los pórticos podrían soportar un porcentaje de la carga vertical y los muros un pequeño porcentaje de las cargas verticales en el sistema dual. Y para decirlo completamente, es que los muros no resistan ninguna, o sea, no se conciban para resistir cargas verticales, sino únicamente los pórticos. Tomemos esta definición así, tal cual como está aquí. Únicamente para resistir cargas verticales serían los pórticos. Y tanto los pórticos como los muros van a resistir cargas horizontales en el sistema dual. Entonces, en el sistema dual, digamos, los muros no resisten, no se coloca para resistir cargas verticales, sino los pórticos. Y los muros serían para resistir únicamente cargas horizontales. Pero los pórticos también resistirían cargas horizontales. O sea, en el sistema dual, tanto los pórticos resistirían tanto cargas verticales como horizontales, mientras que, mientras que los muros resistirían únicamente cargas horizontales. Esos son los diferentes tipos de sistemas de resistencia sísmica, sistemas estructurales. Pues dice resistencia sísmica, pero en realidad debería decir simplemente de resistencia, porque aquí se está hablando tanto de cargas verticales como horizontales, no solamente horizontales. Bueno, en la norma, en las tablas A3, allí nos muestra los diferentes tipos de, pues nos da los diferentes valores del, es que aquí ya sé, valores de R sub 0, omega sub 0, y si se puede aplicar, en qué tipo de zona se puede aplicar, en zona de resistencia sísmica alta, intermedia o baja. Entonces aquí, por ejemplo, nos habla pórticos de acero con diagonales concéntricas. Ya más adelante vamos a ver qué es eso. En el sistema DES, o sea, si tiene una capacidad de disipación de energía superior, combinado con, este es el sistema combinado, recordemos cuál es el sistema combinado. El sistema combinado es que, digamos que tanto pórticos como muros van a resistir cargas verticales y horizontales. Eso de acuerdo a su rigidez, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, usted en el sistema combinado está combinando pórticos de acero con diagonales concéntricas con pórticos de acero no resistentes al momento. Entonces, si combina estos dos sistemas, entonces tendríamos que el R sub 0 valdría 5, el omega sub 0 2.5. ¿Es permitido en zona de riesgo sísmico alto? Sí. ¿Con qué altura máxima? 30 metros. ¿Es permitido en zona de riesgo sísmico intermedio? Sí.
¿Con qué máximo de altura? Con 45 metros máximo. ¿Es permitido en zona de riesgo sísmico bajo? Sí. ¿Con qué altura? Máximo 60 metros. Entonces así nos da para diferentes combinaciones de sistemas, nos da los valores del R sub 0, omega sub 0. Bueno, el R sub 0 lo van a necesitar para el punto 9, 8 y 9, el R sub 0. El omega sub 0 no, pues es que no quería hacer énfasis entre qué es el omega sub 0. El omega sub 0 simplemente es un valor para el que se, se afectan las combinaciones sísmicas para el diseño acortante. Nada más, solo para el diseño acortante. Eso es todo lo que habría que saber sobre el omega sub 0. Tanto para elementos de columnas, vigas y muros, omega sub 0. Bueno, el DES son estructuras con capacidad de disipación de energía la más alta, la capacidad de energía, capacidad de disipación de energía superior. Por eso es DES. Disipación especial, disipación especial de energía, DES. El DES es un sistema, o sea, una estructura que se ha calculado como DES, tiene una capacidad de resistencia superior a las otras, a los otros tipos de estructuras, como estructuras de MO y de MI. La DES siempre se va a necesitar en zona de riesgo sísmico alto. Y de ahí para abajo lo podemos usar en cualquier otra zona de riesgo sísmico. Las estructuras DES, que tienen una capacidad especial de energía. Pero lo básico fue que fueron concebidas para zona de riesgo sísmico alto. La DMO son estructuras que tienen una capacidad moderada de energía. Esas fueron concebidas para ser construidas en zonas de riesgo sísmico intermedio. Y de ahí para abajo se pueden usar en las que siguen. ¿Cuál es la que sigue? La única, la de mínima. Entonces, las moderadas yo las puedo utilizar en las mínimas, pero una moderada la puedo utilizar en una de riesgo sísmico alto, no. Una moderada la puedo utilizar en una zona de riesgo sísmico mínimo, capacidad mínima de energía, con, o sea, una moderada la puedo usar en una que tenga una edificación que se va a construir en una zona de amenaza sísmica baja, sí, sí puedo. Ahora, la mínima, la que tiene capacidad mínima de energía, de disipación de energía DMI, esas fueron concebidas pues para ser construidas en zonas de riesgo sísmico bajo. Entonces, por supuesto, una edificación con una disipación mínima de energía no se puede construir en zona de riesgo sísmico intermedia ni en zona de riesgo sísmico alto. Ya con ese concepto, pues podremos saber eh, cuáles podemos construir. Por ejemplo, mire, este que dice pórticos mixtos con diagonales concéntricas y pórticos de acero resistentes o no a momentos. Es en DMI. En DMI, entonces, ¿dónde la puedo construir? Solo en zona de riesgo sísmico bajo. No puedes permitirse en zona de riesgo sísmico ni alto ni intermedio, como se muestra aquí, mire, y lo dice clarito. No se puede. Acá, sí, claro, acá se puede usar sin límite de altura, en la zona de riesgo sísmico bajo. Bueno, ese es el concepto básico. Ahora vamos a ver qué significa eso con diagonales y todo eso. Diagonales concéntricas, excéntricas. Bueno, los muros de cortante, o sea, que son muros que solamente van a resistir fuerzas horizontales, no verticales. Eso lo vimos que se utiliza en los sistemas duales. Esos muros se combinan pues con pórticos, bien sea de concreto o de acero. Y,
Y estos muros, pues ya vimos, son solamente para resistir cargas verticales en sistemas duales. Carga sísmica, perdón, en sistemas duales. Bueno, los muros pueden reemplazarse también con diagonales. Uno puede colocar diagonales en vez del muro, sobre todo cuando se tiene una estructura metálica. Aunque se ha podido construir muros también en una estructura metálica, muros de concreto, para resistir las cargas sísmicas, es preferible mejor usar diagonales que tienen un comportamiento similar a los muros. Entonces se utilizan diagonales. Si esas diagonales van al centro del nudo, de centro a centro del nudo, si van a algún centro del nudo, entonces se dicen que son pórticos con diagonales concéntricas, porque llegan al centro del nudo. Si no llegan al centro del nudo, sino que llegan, por ejemplo, llegan aquí y después llega acá este nudo, y así se hace acá también, entonces serían pórticos con diagonales excéntricas, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los pórticos resistentes a momentos. Es un sistema en que eh, de columnas, vigas y placas. Entonces, en un sistema aporticado, en el que están las columnas, vigas, columnas y vigas, columnas y vigas. Entonces, donde están columnas y vigas, es un sistema que es únicamente aporticado. O sea, no hay muros. Aunque sabemos que en la realidad siempre va a haber muros, ¿no? Pero es la concepción en el diseño. Si uno dice, no, yo no quiero que los muros resistan nada, entonces simplemente coloca muros aislados de la estructura, pero aislados entre comillas, porque en realidad hay que colocar una vinculación de esos muros, que serían los elementos que se pueden utilizar como elementos no estructurales, y se amarran a las vigas, en la parte de arriba, de abajo y lateral, para que en caso de un evento sísmico no vayan a desprenderse esos muros y causar algún daño a las personas que viven ahí o que estén circulando cerca. Bueno, este es un edificio en sistema aporticado. Son pórticos de concreto reforzado. Aquí están las columnas. Hay unas columnas que son circulares, otras que son rectangulares, cuadradas. Entonces aquí tenemos las placas y los muros, las columnas. Este edificio lo calculamos acá en la oficina y fue construido en, en los cerros de Bogotá, en la calle 60 con carrera segunda. Bueno, eh, finalmente este edificio cuando se terminó quedó así como está aquí en esta foto de la derecha, esta es una foto de una maqueta, pero así quedó tal cual el edificio. Se llama edificio Torre La Salle. Bueno, este edificio tiene unos muros anclados acá contra el terreno porque la carretera pasa por acá arriba y da contra el edificio. Entonces, aquí hay un muro de contención que tiene 30 metros de altura, pero ese muro está anclado, se calculó anclado al terreno, pidiendo obviamente permisos al distrito. Ya después de construido, ya esos anclajes se pueden eliminar porque ya la estructura, el edificio en sí, soportaría ese empuje en el muro. Entonces no habría problema en cuanto a eso. O sea, después el distrito podría cortar esos anclajes. Bien, este es otra edificación que también fue calculada aquí en la oficina, en que son muros, es un sistema de muros de mampostería.
muros reforzados. Estos tienen perforación vertical. Estos ladrillos tienen perforación vertical y pues tendrán dovelas y esas dovelas se rellenan algunas, las que de acuerdo al diseño, se rellenan con una varilla de refuerzo y se le coloca su grouting. El mortero de pega también lleva refuerzo horizontal. En el mortero de pega, ¿cada cuánto? Cada las hiladas que dé el diseño, de acuerdo al cortante. En este caso aquí nos dio cada 2 hiladas. Cada 2 hiladas había que colocar un grafil en cada extremo del mortero de pega. Esos grafiles se venden hoy en día, pues para facilitar el trabajo, se venden esas dos, una, un grafil y el otro grafil. Y luego se unen así con un grafil transversal, que conforman una mallita. Pero pues eso es lo que va a ir embebido entre los dos ladrillos en la pega. Bueno, y en las esquinas pues hay que reforzar también con las dovelas y cada dovela se rellena de acuerdo a lo que dé el diseño. Si me da cada 1,20 m o cada 2,40 m o 2 metros, bueno, lo que dé en el diseño, se rellenarían las celdas correspondientes con el refuerzo que dé en el diseño. Las placas, o sea, ¿cómo es el proceso de construcción de un edificio de estos? Se construyen, se construye la cimentación, luego, y se dejan unos pelos de arranque, unas varillas de aproximadamente 1 metro. Luego se colocan la primera hilada y así sucesivamente. En la primera hilada se van a dejar le dicen, se le llaman obras ratoneras, pero son unos huecos para verificar en las celdas que van rellenas que el grouting llega hasta abajo, solo para verificación de que el grouting está llegando hasta abajo. Bueno, entonces se ha colocado, ¿qué se más? Uy, ya muy tarde, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces se han rellenado, se han colocado las dovelas, se terminó ya, se colocaron todas el refuerzo horizontal y se terminó de armar el muro y luego entonces se funde la placa, se terminaron de armar todos los muros del piso y entonces se funde la placa de entrepiso. Esa placa puede ser una placa maciza de 10 o 12 centímetros, de acuerdo a los requerimientos por carga y, o también puede ser una placa en steel deck, o puede ser una prelosa, o puede ser una eh, placadista, lo que se quiere diseñar en el proceso. Aquí al fondo se ven ya 2 torres que ya están construidas totalmente y estas están en proceso de construcción. En total fueron 10 torres las que se construyeron. Esto fue en el municipio de Umbaté, Cundinamarca. Bueno, y así se continúa sucesivamente hasta terminar el edificio. La placa superior, la de cubierta, también es una placa plana, pero también puede ser una placa liviana, ¿no? Bien, ahora, ¿qué son pórticos ariostrados concéntricamente? Entonces, lo comento de nuevo, son pórticos que se utilizan básicamente en estructuras metálicas, en que se colocan unos riostros para darle rigidez a la edificación en un sentido por falta de cumplimiento de derivas, queda la estructura muy flexible, entonces hay que colocarle estas diagonales, también llamadas riostas. Estas diagonales pueden ser, como lo indica acá, pueden ser en X, pueden ser en K, así como se muestra acá, o pueden ser en diagonal,
o pueden ser en B invertida, o simplemente en B. Bueno, esos son de diagonales, pórticos arriostrados concéntricamente. Son con diagonales que llegan a los nudos. Ejemplos son estos edificios que se ven aquí. Entonces, esto es un pórtico arrastrado concéntricamente, porque vean, no, la riostra no va de, eh, perdón, sí, es como esto, es un pórtico arrastrado concéntricamente. Es como este estilo, ¿no? O este. Aquí tiene B y B invertida. B y B invertida. Estos son ejemplos de pórticos arrastrados concéntricamente. Llegan a los nudos. Por eso se llama concéntricamente, porque llegan al nudo. Pórticos arrastrados excéntricamente. Esto, estos pórticos, aunque pues eh, parece que no fuera así, pero en la realidad se han hecho ensayos y se probaron que estos pórticos tienen un mejor comportamiento que los arrastrados concéntricamente. Dan mayor ductilidad y proporcionan mejores conexiones al momento que los pórticos concéntricos o arrastrados concéntricamente. Absorben más energía sísmica que los pórticos arrastrados concéntricamente y que los pórticos resistentes al momento. Y por lo tanto, pues son menos desplazables lateralmente, o sea, resisten mejor las fuerzas sísmicas. En estos se recomienda que las zonas, la diagonal, no llegue a la columna, porque eh, genera ¿qué? Un mayor esfuerzo axial en esos elementos y hace que la columna se le genere más momento en ese punto y hay que ponerla trabajar ya más a flexión y a corte. Entonces es preferible que esas diagonales no lleguen al nudo, sino que lleguen desplazadas del nudo, retiradas del nudo, las diagonales. Como se aprecia acá y acá. Están llegando aquí a una viga, no llegan a una columna, llegan esas vigas. Entonces estos son pórticos con arrastramiento excéntrico o pórticos arrastrados excéntricamente. Esto es simplemente unos diagramas de lo que da en pórticos arrastrados excéntricamente. Se ven así estos esfuerzos, presentan estos. Aquí, pues el problema, aquí está llegando al nudo, ¿no? Y precisamente es lo que se decía ahorita antes, que lo mejor era que no llegara al nudo. Pero bueno, aquí está llegando al nudo. Fíjese, no llega a los nudos, porque es una recomendación. Pero pues si no se puede, pues se haría llegando al nudo, pero en uno de sus extremos, en el otro extremo sí debe llegar únicamente a viga, o sea, no puede, si se unen aquí las dos, entonces ya no sería un PAE, sino un PAC. Bueno, entonces estos serían los diagramas de momento flector o flexión de momentos, este diagrama de momentos, este diagrama cortante y este diagrama de axiales. Bueno, aquí hay un ejemplo de un arrastramiento excéntrico. Entonces, miren, esta parte, llamada zona del vínculo, esto se llama el vínculo, pues se refuerza con unos atiesadores aquí en la viga. A la viga se le colocan unos atiesadores. Hay que colocar unos atiesadores a estos elementos.
Este es otro ejemplo de un edificio con pórticos ariostrados excéntricamente. Miren, ahí se ven los, eh, estas platinas adicionales que se colocan, que son los atiesadores en las vigas. Yo recomiendo no solo colocárselo a las vigas, sino también a las columnas en la zona donde llega la riestra. O sea, aquí sería bueno también colocarle. Este es otro ejemplo de también un pórtico ariostrado excéntricamente. Un edificio con pórtico ariostrado excéntricamente. Fíjense que hay diagonales. En un sentido, para darle rigidez en este sentido horizontal, así, en este sentido horizontal, y en el sentido perpendicular, o en el sentido Y, también tendrá otras diagonales. Fíjense acá, fíjense aquí hay, en este eje hay, en diferentes, o sea, en los ejes que van así, en algunos va también. ¿Cuál es el problema de estas diagonales? El problema de las diagonales es que si se colocan interiormente, pues van a afectar a la estética del edificio. Entonces el arquitecto nos va a decir, uy, no, eso tan feos, no, no deje eso ahí, quítenos esas diagonales. Pues ahí el arquitecto tendría que jugar aceptando esas diagonales y jugar con darle algún tratamiento distinto. Las podría cubrir como cerrarlas como en un muro de mampostería o, o darle algún uso arquitectónico que las haga ver más bonitas. Pues sería así, ¿no? Sería lo único. Pero si se requiere en el diseño estructural, pues hay que hacerlos. O sea, esto es un equipo de trabajo, tanto estructurales como arquitectónicos, como arquitectos. Tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Esto no es, yo planteo las cosas así, punto, y usted verá cómo se defiende, ¿no? Hay que saber ceder en ambos sentidos, para el beneficio de la misma obra, no para el beneficio de nuestros intereses egocentristas, sino para el beneficio de cada edificación. Cada obra pues tendrá sus, eh, sus ventajas y desventajas, entonces sus falencias, y habrá que solucionarlas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de incluso edificaciones, pórticos de concreto, a los que se le han adosado pórticos metálicos para ayudar a soportar las cargas sísmicas y no tener que hacer muros. Aquí podríamos haber tapado todas estas ventanas haciendo muros estructurales, o quitar estos muros y hacer muros de concreto aquí y acá, en todas estas partes. Pero pues eso volvería, no sé, estos salones quedarían oscuros y pues eso no es lo que se quería. Entonces se le propone colocar estos pórticos adosados, pórticos metálicos adosados a la estructura de concreto, que ayudan a soportar la fuerza sísmica. Aquí se colocó todo un pórtico completo. Acá en esta foto de la derecha solo se colocaron las diagonales. No hubo necesidad del pórtico completo, solo las diagonales, que junto con las columnas existentes y las vigas pues daban la rigidez suficiente para soportar las fuerzas sísmicas en ese sentido. Entonces, eso fueron las que, las que se plantearon para el reforzamiento de la edificación para que pudieran soportar cargas sísmicas. Entonces, como ven, uno puede reforzar una estructura de concreto, no solamente con concreto, también lo puede hacer con metálicas. Y también puede reforzar una estructura metálica con concreto, colocándole muros de concreto también se puede, ¿no? O muros de mampostería, pero obviamente reforzados.
Es decir, uno puede hacer diferentes tipos de combinaciones en las estructuras, pero no necesariamente si el edificio es metálico, tengo que hacer reforzamiento únicamente con estructura metálica. No, eso también se puede hacer con otros tipos de materiales para ayudar a soportar las fuerzas sísmicas, que es básicamente por lo que fallan las estructuras, más por cargas sísmicas que por cargas verticales. A menos que se aumenten las cargas verticales en la edificación, entonces ahí sí, ustedes saben que las cargas verticales están constituidas por cargas muertas y cargas vivas. Y si incrementamos las cargas muertas, estaríamos incrementando también las fuerzas sísmicas. Entonces eso hay que siempre considerar, tener en cuenta, que si una edificación le estamos aumentando las cargas muertas, pues también estamos aumentando inmediatamente las cargas sísmicas. O sea, si hay cambio de uso, inmediatamente habrá cambio de, de fuerza sísmica, aumento de fuerzas sísmicas, aumento o disminución, depende si el uso es para menos o si es para más. Bueno, en bodegas nos indica la norma que las cargas de sísmicas no solamente provienen de las cargas eh, muertas, sino también nos pide un porcentaje de la carga viva en las bodegas, porque pues en las bodegas hay bastante carga viva, ¿no? Por ejemplo, en los mezanines casi siempre se colocan oficinas y en esas oficinas casi siempre las utilizan para colocar paquetes, cajas. Algunos espacios los utilizan para eso, entonces generan mayor carga viva y mayor carga, sí, genera mayor carga viva y pues hay que considerar debido a eso un porcentaje mayor de las cargas vivas. O sea, no cero como en una estructura de una edificación de, de vivienda, pero en cambio sí considera el 25% nos pide la norma en una edificación de, de bodegas. Incluso también en aquellas edificaciones que son de coeficiente de importancia, el mayor coeficiente de importancia, o sea que hay edificaciones que son del grupo de uso 4 4 y 3. En esas también pide un mayor, incluir un porcentaje de la carga viva. Bueno, entre la bibliografía tenemos la, lo que ya hemos hablado, la norma sismo resistente. Aquí hay otras bibliografías. Bueno, eso sería todo en cuanto a los sistemas estructurales. ¿Tiene alguna pregunta de los sistemas estructurales? No, señor. ¿No? Bueno, el último punto no. Los puntos anteriores, recuerden que hay unas fotos que se presentan y se pide clasificar esos sistemas estructurales. Entonces, de eso se trata este punto. Bueno, ¿alguna otra pregunta del trabajo o ya todo está claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces les comento que eh, revisen la norma. Voy a mostrársela entonces mientras. Voy a mostrarles la norma, en qué parte se encuentran aunque eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero sin embargo, voy a mostrarles
Bien, entonces aquí tenemos la norma y en la parte donde está en A3, Profe, una preguntita. Esas diapositivas que acabas de terminar no están subidas en el aula, ¿cierto? sí están subidas, pero no está, ¿verdad? Un Es la complemento, última. un Ujú, la complemento última que, parte no está. exactamente, sí. ¿Tú la Sí, puedes compartir, profe? sí, Vale, yo lo muchas voy a gracias. pegar en reemplazo de las anteriores. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, claro que sí. Bueno, eh, ¿dónde está lo de A3? Estamos todavía en A2. A3. Bueno, estas son las tablas que aparecen en la norma. ¿Sí las están viendo? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Ah, bueno, señor. listo. Perfecto, perfecto. Entonces, la tabla, esta es la tabla A31, en que ya pues vemos cuáles son, aquí ya entendemos claramente qué son estos sistemas estructurales. Entonces, aquí nos habla de muros de carga. Los muros de carga, eh, tenemos el sistema de muros de carga, ya vimos que el sistema de muros de carga, tanto ese mismo sistema, ese sistema resiste tanto cargas verticales como cargas horizontales, ¿no? Por eso aquí habla, muestra dos sistemas. Sistema de resistencia sísmica que resiste las fuerzas horizontales y el que resiste las cargas verticales. El mismo. O sea, este mismo sistema. Entonces, ahí están ya los diferentes tipos de sistemas. Muros de concreto con capacidad especial de disipación de energía. Entonces, serían muros de concreto eh, con capacidad especial. ¿Dónde se utiliza? En todos, debe usarse. En todos. Se puede usar en cualquiera, pero básicamente es para usar en zona de riesgo sísmico alto, porque es DES. El DMO también se puede usar en cualquiera, menos en de zona de riesgo sísmico alta. En ese ya no, pero sí en intermedia y en baja. Bueno, y así. El mínimo, pues no se utiliza ni en intermedia ni en alta, pero sí en baja. Bueno, ya ahí está el concepto claro. Y entonces así ya se entiende a qué se refiere esta parte izquierda y esta parte de la derecha, para los sistemas de muros de sistemas estructurales. Aquí nos está hablando de muros de carga, pórticos con diagonales, ya se refiere a pórticos de acero, con diagonales concéntricas, o sea, ese es un sistema que es un sistema PAC, PAC. Bien, ese, si es DES, pues tiene que utilizar, se puede utilizar en todos. Si es DMO, solamente se utiliza en intermedia y baja. Ya. Los pórticos de madera, ya los de madera con diagonales, sí se pueden utilizar en todos, pero tienen restricciones en altura. Uno puede decirlo, no, mire, yo lo quiero en DES, o lo quiero en DMO, o lo quiero en DMI, pórticos de madera con diagonales. Y entonces eh, establecerían para usarlo. Bueno, una observación que les voy a hacer, o que ya le había hecho, simplemente le reitero. Qué es el phi sub r? El phi sub r es un coeficiente de redundancia. Ese coeficiente de redundancia, eh, les dije la vez pasada que si se tenían dos columnas,
en un sistema de pórticos, un edificio, digamos que tenga solo dos columnas en un sentido y en el otro tenga muchas columnas, entonces en el sentido en que tiene las dos columnas, la redundancia es, eh, es bastante, es deficiente la estructura en ese sentido. Entonces, en ese caso, el phi sub r debe tomarse como el mínimo de los valores, que es 0,75. En caso contrario, o sea, en el caso en que tenga más de dos columnas, entonces el phi sub r valdría 1. 1. Debe tomarse el valor de 1. Así que en el sentido perpendicular que dijimos que tenía varias columnas, entonces en ese sentido sería, sería el phi sub r 1. Bien, el R sub 0 se calcula pues de aquí, aquí lo dan las tablas, mira. Aquí dan las tablas los valores de R sub 0. Bueno, así están para los diferentes tipos de sistemas estructurales combinados. Este es el sistema ahora combinado. Este de acá arriba era solamente de muros de carga. Este de abajo es el combinado. Entonces aquí combina cuáles son los que combinan. Ahí indica los que combinan. Y también de nuevo, el R sub 0, el omega y los valores de este. Bueno, yo creo que quieren ver qué es el omega. Vamos, voy a explicarlo así rápidamente. ¿Qué es el omega? Ya les había dicho, pero vamos a mostrar en unas tablas. Eso está en el título en B, sí, en B. Vamos a ver dónde. Donde está lo del omega, que es en las combinaciones de carga. Eso está al comienzo. Aquí están las combinaciones de carga. Este para el método de esfuerzo de trabajo. Este no. Esto no lo usamos para diseñar. Esto se usaba antes para diseñar. Hoy en día no. Hoy en día utilizamos el método de la resistencia última, que está en B24. Estas son las combinaciones que hay que utilizar para el sistema de resistencia última. Bueno, entonces cuando uno va a revisar derivas, no divide entre R todo lo que está afectado por E. O sea, queda tal cual como está escrito aquí. 1.0E, 1.0E en estas combinaciones. Ojo que estas combinaciones pues pueden tener, sabemos que están aplicadas en el sentido X y el sentido Y. Entonces esta combinación que dice 1.2D más 1.0E más 1.0L se convierte en 1.2D más 1.0EX más 0.3EY más 1.0L. Y sigue 1.2D más 1.0EX más menos 0.3EY más 1.0L. Y continúa 1.2D más menos 0.3EX más 1.0EY más 1.0L. Y sigue por último 1.2D más 0.3 más 0.3 EX menos 0.3 EY más 1.0L. Entonces, cada combinación de estas se transforma en 4, porque hay que considerar el sismo, hay que considerar para el diseño también las combinaciones con el efecto ortogonal. El efecto ortogonal es considerar el sismo al 100% en una dirección
y el 30% en la otra dirección. Esto porque hay que considerar que el sismo no siempre va en forma perpendicular, o sea, si uno tiene una planta, el sismo no siempre va a ir recto, ¿no? Sismo puede ocurrir en cualquier sentido, puede ocurrir así, en cualquier diagonal. Entonces, por eso es que dice, tome el 100% en un sentido y digamos el 30% en el otro, para que al combinarlos, pues nos dé hacia arriba, hacia abajo o en diagonal. Por eso son los efectos ortogonales. Eso de los efectos ortogonales está aquí. Ya le voy a poner a buscar ortogonal. Efectos ortogonales. Aquí está, efectos ortogonales. Mira, en A363 dice que hay que aplicar el 100% de la fuerza en un sentido y el 30% en la dirección perpendicular, el signo de la dirección perpendicular. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en las combinaciones. Entonces eso nos transforma cada combinación que tenga sismo, la transforma en 4 combinaciones. Entonces, estas serían 4 y estas serían 4 también. A ver, si serían 4 o serían 8. A ver, porque aquí sería 1, a ver, positivo en X y negativo y positivo en Y. Luego positivo en X, negativo en Y. Luego negativo en X, positivo en Y. Negativo en X y negativo en Y. Ah, no, sí, son 4. Son 4 considerando el sismo en X, al 100 y al 30. Y luego los otros 4 al considerar 0,30 EX y 1,0 EY. Antes lo consideramos, no, entonces sí son 8. Serían 4 considerando, eh, a ver, 1,0 en X y 0,3 en Y. Positivo, positivo. Luego negativo, positivo, negativo. Luego negativo, negativo, el mismo en X y negativo, positivo, el mismo en X. Entonces sí, y eso con el X acá y Y acá. Y luego al revés. Sí, serían 8 combinaciones para esta y 8 combinaciones para este otro. Bien. Alguien. ah, Bueno, entonces serían varias, todas esas combinaciones hay que tenerlas en cuenta en, en el diseño. Entonces, a ver, como les comentaba, en el título A de nuevo, volvamos acá al título A, que los valores de F sub A y F sub B se tomarían de acá estas tablas siempre y cuando no haya estudio de microzonificación sísmica, ¿no? Cuando hay estudio de microzonificación sísmica, por ejemplo, de Bogotá, ya les voy a mostrar el estudio de microzonificación sísmica de Bogotá, que es el decreto 523 de 2010. ¿Dónde está? Aquí no. Microzonificación sísmica de Bogotá, el decreto 523. Entonces, cuando hay el estudio de microzonificación sísmica, pues hay que tomar los parámetros del estudio de microzonificación sísmica. Entonces, veamos cuáles son los parámetros que nos da
la microzonificación sísmica de Bogotá, por ejemplo. Entonces, miren, este es el espectro que proporciona, fíjense que aquí no tiene esto de que tiene acá la norma, esta línea punteada, no la tiene, sino que todo lo manda en la meseta. El T sub C, fíjense, el T sub C, 0,48 A sub B, F sub B, sobre A sub A, F sub A. Veamos a ver en la norma. 0,48 A sub B, F sub B, A sub A, F sub A. O sea, estos dos valores coinciden, las mismas fórmulas. El T sub L vale 2,4 F sub B. Seguramente aquí también vale lo mismo, no lo dice, pero sí se puede calcular de acuerdo a los valores que aparecen acá. Ya están tabulados, aquí están los valores tabulados para cada una de las zonas. Entonces fíjense que ya nos proporciona el F sub A, el F sub B. O sea, no habría que calcularlos de la norma. Esos valores que aparecen acá en la norma, no habría que calcularlos con las fórmulas que nos da la norma, sino con la microzonificación sísmica. ¿Listo? Entonces, ¿qué impera? Impera la microzonificación sísmica. Y valores que no encontremos en el estudio de microzonificación sísmica, tendríamos que leerlos de la norma. Miren, aquí lo regula la misma norma. Dice la norma, los estudios de microzonificación sísmicas aprobados por la autoridad competente deben armonizarse con respecto a los requisitos contenidos en la presente versión del reglamento. Para el efecto, esta autoridad en solicitar un concepto de la Comisión Asesora de Régimen, bueno, de la Ley 400 y aquí presentando una evaluación asociada con esta armonización. Una vez validada la armonización, la Comisión expedirá un concepto radicando que los resultados de esta modificación están de acuerdo. Bueno, la norma está diciendo, bueno, aquí se presentó, indicando, o sea que cuando hay estudios de microzonificación sísmica, tienen que tomarse los valores del estudio de microzonificación sísmica, no de la norma. Ahora veamos. Aquí aparece el A sub A y el A sub B. Veamos a ver. En el estudio de microzonificación sísmica dice, la aceleración horizontal pico efectiva de diseño A sub A es 0,15 G. Listo. ¿Por qué? Porque este es el valor que es de Bogotá, ¿no? 0,15 G, el A sub A, y el A sub B es 0,20 G. Entonces, estos valores son tomados de la norma, el 0,15 y el 0,20, obviamente. Pero en cambio los valores F sub A, bueno, el A sub 0 también es tomado de la norma. En cambio los valores F sub A, F sub B y S sub A, T sub C, T sub L, son tomados de aquí del estudio de microzonificación sísmica. Aquí aparecen esos valores. T sub C, T sub L y A sub 0. Y A sub 0. Este A sub 0 es para el umbral de daño, pero eso es cuando se va a hacer eh, para edificaciones que hacen parte de los grupos 3 y 4. Ahí se trabaja no con el espectro que proporciona aquí no con este espectro, sino con el espectro del umbral de daño. Eso está en A12. Pues aquí se lo puedo mostrar. En A12 se encuentra eso. A10, A12.
Esto es, A12. Para edificaciones de los grupos 3 y 4. Entonces, aquí, coeficiente que representa la ciudad para el umbral de daño da A12,2. Entonces, el umbral de daño se utiliza únicamente para este tipo de edificaciones. Y se utiliza, pues, el espectro que da, estos serían estos valores, y este es el espectro que da el umbral de daño. Este es el del umbral de daño. En la norma también aparece, en el decreto 523, también aparece el del umbral de daño. Eh, ¿Sí? Sí, sí, claro. También, mira, aquí están los coeficientes del umbral de daño para este tipo de edificaciones. Sí, las edificaciones del grupo de uso 3 y 4 tienen que analizarse con el umbral de daño, pero solo para calcular, esto se utiliza únicamente para calcular el coeficiente de vulnerabilidad o coeficiente es el de la deriva, solo para estudiar la deriva. No se aplica el espectro dado, el espectro porque es más fuerte. Este espectro más fuerte no se utiliza. La norma, lo que quiere dar a entender ahí es, hombre, sí, esa edificación fue construida antes y la vamos a reforzar, pues no la pongamos para que resista toda la fuerza sísmica en su totalidad, pues un reforzamiento muy fuerte. O sea, hablando de cualquier tipo de reforzamiento, no hablando bien. Entonces, cuando ocurre eso, nos dice, oiga, un momentico, no le aplique toda la fuerza sísmica en su máximo potencial, porque sabemos que estas son edificaciones que fueron calculadas finalmente como estructuras con una capacidad especial de energía. Entonces bajémosle un poco al sismo y calculemos las derivas con el umbral de daño. Pero en cambio, el reforzamiento, o sea, para calcular todas los coeficientes de sobreesfuerzo, a ese sí le aplicamos el espectro, el espectro que da, el espectro más fuerte, que es con los valores con los que se haría una estructura, una edificación nueva, que es este espectro. Con este espectro se revisarían todos los elementos estructurales, todos los que hacen parte del sistema de resistencia sísmica. Y el umbral de daño se utilizaría únicamente para revisar las derivas, nada más. A eso es que se refiere al umbral de daño. No, no que con el umbral de daño vamos a revisar la estructura, no. El umbral de daño es únicamente para revisar derivas. Bueno, entonces eso sería, muchachos. Hay que revisar o calcular las fuerzas sísmicas para cualquier sitio de Colombia, la norma lo establece, pues hágase con la norma. A menos que en esa ciudad exista un estudio de microsonificación sísmica. Y en ese caso tendríamos que utilizar todos los valores del estudio de microsonificación sísmica y no de la norma.
Bueno, cuando ahí en el trabajo les pregunto eh, que se va a predimensionar que para una edificación, una viga que está en, en cierta ciudad, pues usted tiene que saber inicialmente en dónde se encuentra esa ciudad, ¿no? Y a qué zona de riesgo sísmico pertenecería. Y entonces, obviamente, qué capacidad de energía tendría, si es especial, si es inter- eh, mínima o moderada. Y de acuerdo a eso, hacen el predimensionamiento de la viga como está establecido en C21. Lo de los, ya les muestro en qué parte de C20, en C21, el título C. Requisito de diseño sismo resistente. Ay, aquí me va a ayudar por todo el C21. Creo que más rápido aquí. C21. Ok. Bueno, acá nos dice cuál debe ser las dimensiones mínimas de los elementos, bien sea viga o bien sea columna. Pues el área mínima, unas dimensiones. Bueno, sí, también se refiere a las dimensiones. Habla de, vamos a tocar buscarlo así. Eh, Profesor, yo tengo una pregunta. sí, Hola, buenas noches. ¿Cómo me le va? buenas noches, Su merced, cuéntame. yo soy el arquitecto Hernán Rivera. Eh, he analizado la siguiente cuestión y es que cuando mando a hacer proyectos estructurales, algunos diseñadores estructurales, pues yo me he documentado al respecto del sistema, inicialmente si es steel deck, si es aporticado en concreto, etcétera. Y cuando he combinado el aporticado en concreto con las placas hechas en steel deck, algunos estructurales me diseñan las vigas de borde de sección rectangular, de sección cuadrada. Y entiendo yo que la mejor sección para una viga es rectangular para que su canto sea más alto y la viga funcione más eficientemente. Cuando sea cuadrada, ¿por qué se da? Porque pues yo diría, pues preferiría la rectangular precisamente, no importa que me quede a eje de columna, ¿sí? Con mampostería se hace el recubrimiento y se hace la terminación de la fachada de la edificación, pero yo entiendo que la cortante es superior en casas de 2 pisos que en edificios de 5 en adelante, porque pues la deriva es permisiva en las edificaciones de altura, pero en las casas la cortante es mucho mayor. ¿Por qué se dan estas vigas con esta sección? Gracias. Ok, bueno, obviamente una viga rectangular, como sabemos que el momento de inercia alrededor de su eje principal es base por la altura al cubo sobre 12.
Entonces, cualquier incremento en la altura es inmediatamente en un incremento en inercia mucho mayor que si hacemos el incremento en el ancho. Entonces, pues obviamente, entre más, entre más alta o mayor espesor, más altura, le demos una viga, pues su comportamiento ante la flexión será mucho mejor porque tendrá más inercia. Entonces tendrá más capacidad de resistir los efectos debidos a la flexión. Estoy de acuerdo con usted en que sí, las vigas deberían ser rectangulares, pero pues por requisitos, de pronto, tal vez por cumplir con los requisitos de área mínima, a ver, porque en la norma nos establece que cuando estamos para una estructura de disipación especial de energía, tendríamos que, para una estructura de disipación especial de energía, tendríamos eh, que la dimensión, el área mínima es 900 centímetros cuadrados, mientras que en una de zona de riesgo sísmico intermedio, o sea, una DMO, es 625. Esto nos lleva a que la dimensión mínima, mírenlo, aquí lo muestra, lo dice en La dimensión C21.3, mínima sería 30 por 30. en una edificación de zona de riesgo sísmico alto. En una de Sí, es riesgo que acá sísmico tengo riesgo. intermedio sería 25 por 25, ¿sí? Pero Correcto. eso es, y pues es por cumplir con el área, pero no es porque tenga mejor comportamiento, sino es por cumplir con esa área. Ah, Pero ok, pues muchas gracias. sí, si no, pero lo mejor es que sea, ¿verdad?, rectangular. Estoy de acuerdo con usted. Lo mejor es que sea rectangular porque tiene mejor comportamiento ante la flexión. Bueno, bien, listo. Entonces en C21351 nos dice que debe cumplirse con una dimensión mínima de 0.0625, o sea, 625 centímetros cuadrados para una sección transversal, para una sección transversal, sí, de un elemento de columna o viga también. Em, También nos dice que el ancho no debe ser menor de 25 centímetros, a menos que la columna tenga forma de T, C o I. Entonces, debe ser 25 centímetros. 25 centímetros mínimo y altura 25, pues nos da 625. Pero pues sabemos que la altura en una viga no depende, no depende de la sección mínima únicamente, sino de los requerimientos por flexión también, ¿no? Entonces, por un lado tenemos mínimo 25, listo, entonces tiene que ser 25. Y por el otro lado, ¿cuánto tiene que ser? Pues lo que da en flexión, lo que se requiere por flexión. Bueno, eh, en lo de, en lo que les había comentado de que lo de las vigas, a ver si aquí tengo lo del cortante. Sí, creo que sí. Sí, aquí está lo del cortante. Lo del cortante, recuerda que uno para calcular la separación de los estribos debe tener
Phi Fy A sub B por D sobre B1 menos Phi BC, donde Phi BC es lo que resiste el concreto. ¿Y qué es lo que resiste el concreto? Phi, que es 0,85 por raíz de F'C sobre 6, B por D. Este resultado de raíz de F'C sobre 6 es en megapascales. Entonces hay que hacer las conversiones para llevar esto a kilonewtons. B sub S, F sub Y A sub B, D sobre S. Bueno, aquí lo que tenemos, cuando ustedes tienen una viga, ¿qué hacen? Calculan el cortante último debido a las cargas últimas con todas las envolventes. Entonces ya tienen los cortantes últimos de la viga. Una vez tengan esos cortantes últimos, ese cortante último que les da en el eje, ustedes tienen que llevarlo al borde del apoyo. O sea, si tenemos una viga y tiene una columna, ¿dónde ponemos el eje? Lo ponemos en todo el centro de la columna. Entonces el cortante que nos está dando en el eje de la columna. Entonces hay que llevarlo al borde de la columna. Entonces hay que reducirlo por la carga. O sea, el cortante en el borde sería el cortante en el eje menos la carga por el A medio, siendo A el ancho de la columna, por el A medios. Pero no solamente eso. Ese cortante último hay que calcularlo a la distancia D. Entonces ese cortante último que acabamos de calcular, que está en el borde, hay que calcularlo a la distancia D. A la distancia D, entonces sería ese cortante último que calculamos al borde, restarle W último por D. Ya sabemos que es D es H menos D'. Y entonces así tenemos el valor BU que va aquí. Ese es el valor de BU que va ahí. Entonces con ese valor BU le restamos el phi BC y obtenemos la separación al hacer esta división. Sería la separación de los estribos. Entonces, como en el problema que les di, ustedes ya conocen la separación, ya conocen todos estos valores de acá arriba, y ya conocen el phi BC, porque aquí lo calculan con esto. Entonces, de ahí calculan, despejan y calculan B sub U. Pero resulta que ese B sub U es el cortante último a la distancia D. Entonces, ustedes tendrían que irse a calcular el cortante último al centro del eje de la columna. O sea, al centro de la columna. Tendrían que llevarlo allá. Y una vez lo tengan allá, ya saben la relación que hay con... A ver cómo yo voy a hacerles un dibujito aquí mejor. Aquí vamos a hacer un dibujito. Insertar formas. Aquí, esto sí. Digamos, tenemos aquí una viga. No voy a pintar los apoyos. Aquí, bueno, aquí van los apoyos. Entonces pongamos insertar forma. Bueno, si pongamos los apoyos. Pongámosle ahí uno. Y pongamos otro apoyo. Otro apoyo ahí. Entonces, a ver, ¿cómo da el diagrama de cortante de una viga con una carga uniforme aquí arriba? Eso da de la siguiente forma. Ah, que puedo dibujar. Ah, qué bueno. Listo. Ah, qué pena, eso me quedó muy mal. Más bien sigamos acá.
El diagrama da algo así. Entonces aquí hay un valor de cortante y aquí hay otro valor de cortante, que son iguales. Bien, entonces aquí calculamos con los valores de estos cortantes. Resulta que los, eh, los apoyos, el apoyo, digamos algo así como esto. La realidad es que el apoyo es algo así, aquí en el eje. Y lo mismo, bueno, lo mismo se da ya a la derecha. Entonces, como aquí está calculado en el eje, el cortante está en todo el eje, pero resulta que con el que se calcula está por aquí. ¿Y eso está a qué distancia? Esta distancia de acá hasta acá es este A medios más de aquí a acá es D. Entonces, el cortante último, vamos a darle a insertar forma, ecuación. Entonces, el cortante último es igual a el cortante en el eje menos, que es el que proporciona el análisis estructural, menos W por A medios más D, ¿cierto? Eso sería el cortante aquí en esta parte. Eso sería el cortante aquí. Y ese es el cortante último que utilizarían ustedes, que han calculado acá, con esta fórmula. Este es el que aparecería ahí. Este sería el cortante. Este cortante último es este. Y ustedes tienen el cortante en el eje. Pero ustedes saben muy bien que el cortante en el eje es igual a W por L sobre 2. ¿Cierto? Saben que ese es el cortante en el eje. Entonces de ahí despejan W. O sea, conocido ya W, BU, conocemos W. ¿Cómo? Pues BU es igual a W por L sobre 2 menos W por A medios más D. Entonces de ahí despejamos W. W factor de L medios menos A medios menos D es igual a BU. De ahí que W es igual a BU dividido. Bueno, eso ustedes lo hacen.
Muy sencillo eso. Menos A medios menos D. Listo. Ahí tendrían el W. El W que calcularían que sería la carga que soportaría la viga. Pero no solamente, o sea, este W hay que compararlo con el que da la flexión. El que da la flexión es otro valor diferente. Entonces, ¿cuál de los dos se escogerían? Obviamente el menor de los dos, ¿no? El menor de los dos es para el cual se empezaron a presentar las fisuras. Listo. ¿Es claro todo? ¿Aló? Sí, señor. Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, me envían los trabajos a ese correo que les dejé ahí. Espero los trabajos ese día. Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, Gracias. ¿quién está grabando? ¿Quién es el que está grabando la clase? Ah, bueno, entonces te agradezco, me la envíes para publicarla. El correo es, ¿a dónde lo puedo escribir aquí? Y caray, aquí. Profe, qué pena. Yo no encuentro el Word que usted indicó para las fórmulas. ¿No? No, no, señor. No, profe. No, profe, su merced no lo cargó. Ah, caray. Bueno, listo, yo lo cargo. Entonces voy a tomar nota porque son dos cosas, ¿no? El Word Y las últimas diapositivas. y las últimas diapositivas. Ok. Últimas diapositivas. Listo, perfecto. Ya ahí te envié el correo donde me puedes enviar la grabación. Bueno. Listo. Bueno, entonces Hola. que tenga un feliz fin de semana. Gracias, profe. Espera, profe, yo tengo una duda. Gracias, ingeniero. Sí, Gracias, profesor. de ¿Aló? nada. Hola, profe. Sí, algo, ¿cuál duda? Muy amable. Tengo una duda. Es con respecto al trabajo. Ah, qué pena. Espera. Que yo Sí, me conecto por el cuéntame. ordenador y adicionalmente por el teléfono para poder dialogar. La duda es Sí, la sí. siguiente. No sé si esté haciendo mal en hablar acerca de esto, pero pues que me causó duda algo que recibí en la clase de estructuras en la academia. Su merced en el Sí, punto sí. 7 dice, diga las dimensiones mínimas que debe tener una columna de sección transversal cuadrada que va a ser parte de un hospital en Tunja. ¿Sí? Ajá. Entonces, entiendo yo que Tunja se ubica en la disipación de energía moderada, ¿correcto? Si es zona de Y riesgo para una sísmico intermedia, sí. Sí, correcto. Sí, porque yo he hecho diferentes proyectos allá en Tunja. Es más, yo soy de Tunja y allá la disipación no es especial. Especial es acá en Santander porque tenemos 3 fallas. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, para mí, según lo que me pregunta, yo contestaría que la sección debería ser la mínima de 25 por 25. ¿Sí? Pero ahora viene en cuenta otro análisis que yo hago. Este tipo de columnas nosotros las ubicamos en los proyectos hospitalarios por la norma hospitalaria nacional sobre un módulo de 720 por 720, ¿correcto? Por más de que el hospital tenga 3 niveles, una columna de 25 por 25 no me va a soportar sino un solo nivel para confinar los muros y soportar el sistema de cubiertas o el sistema de placa. Bueno, para el sistema de placa, si es placa en concreto 25 por 25 me parece insuficiente para una luz de 7,20. Entonces, revisando que también un hospital es una edificación dotacional
que es de índole prioritario ante un sismo, porque esos son los últimos edificios que se deben ver afectados, porque son los que van a atender el siniestro. Sí. Entonces diría yo que la sección de la columna típica, pensando en que el módulo debe ser 720 por 720, ¿sí? Que es lo que especifica la norma, ni siquiera de 30 por 30 es eficiente para mí. Tendría que esto ser correspondiente a un cálculo estructural. ¿Tu merced qué piensa al respecto? Sí, sí, de acuerdo. La pregunta creo que dice cuáles son las dimensiones mínimas, ¿sí? Bueno, voy a mirar el enunciado vuestro. ¿Dónde está el enunciado? Y hablamos respecto al enunciado. Sí, perfecto. Dice dimensiones mínimas. Exacto. Es Mínimas. que no hay ningún módulo, o sea, simplemente está preguntando por la dimensión mínima. Sí, correcto. Muchas gracias, muy amable. Sí, de acuerdo. Eso ya lo da el diseño. Pero vale la observación que el estudiante está comentando, el compañero, en que sí, ustedes dicen, no, de acuerdo a la norma, la dimensión mínima para este tipo de columna es tanto por tanto, es para una sección cuadrada, sí, dice así. Entonces, esta sería la dimensión mínima, pero pues obviamente ya ahí le agregaría lo que considere. Diría, no, pero es que como se trata de un edificio que es de una zona, es un edificio que no debe, que es, mejor dicho, es de los últimos en fallar, porque es de grupo de uso 4. Entonces, de acuerdo a lo que él diseñó para diferentes tipos de longitudes de luces, la dimensión se definiría finalmente con las cargas y de acuerdo al diseño estructural, al diseño que se le haga de acuerdo a las cargas que se le estarían sometiendo, tanto verticales como horizontales. Eso sería básicamente lo que habría que decir. Pero con responder que también que simplemente serían las dimensiones mínimas, sí, las dimensiones mínimas son tanto por tanto y listo, ya. Eso también es válido. O sea, para mí, el que responda la pregunta directamente es válida también, como si la quieren ampliar, también es válido. No es, o sea, no es una camisa de fuerza que esté diciendo, solamente deben responder así, no. Ustedes pueden responder de la manera como lo consideren, pero siempre y cuando estén dando la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, entonces les deseo, ¿verdad? Una feliz fin de semana, que descansen, feliz Día de la Madre a todos, pues la mamá de cada uno. Que la pasen muy bien este fin de semana y que puedan Gracias, hacer ingeniero. Hasta mañana. y que empiecen a hacer sus trabajos juiciosamente. Muchas gracias. Bueno, Vale, hasta muchas luego. gracias. Bueno, feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.